Ya abandonamos definitivamente el tema, digamos, de la comunidad y de la sociedad, tema gracias al cual, pues, estuvimos en contacto con podríamos decir, con una de las teorías acerca del aparecimiento de la vida en sociedad, al dejar la vida en la tribu, al dejar la vida de esa comunidad nómada y generar los primeros asentamientos humanos gracias a la agricultura y al pastoreo, pues comenzó a generarse, digamos, la vida en sociedad. Ahora tenemos que comenzar a abordar lo que hemos dado en llamar aquí el monopolio del poder y la fuerza, que regularmente o tal vez siempre y de manera definitiva se identifica con el aparato gubernamental, ¿verdad? Es decir, se supone realmente que el poder, la fuerza, la violencia incluso, es algo que está exclusivamente en las manos del aparato gubernamental. Entonces queremos ver algo relacionado con ese aparato, a las propuestas respecto a cómo surgió, cuáles son sus funciones, qué límites debería de tener y cómo controlar también, digamos, el poder que se le ha dado a algunos para gobernar. Entonces, esta es la primera parte eh, de, de esa temática. Y quisiera comenzar por una definición que podemos encontrar en la obra del famoso sociólogo y filósofo científico social Max Weber, que en su obra La política como vocación, a la altura de las páginas número 83 y 84, deja asentado este párrafo. Dice Weber: Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio, el territorio es elemento distintivo, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos solo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del derecho a la violencia. Bueno, ¿a través de qué expresa definitivamente el Estado esa capacidad de emplear la violencia física? Pues a través del gobierno y a través de las fuerzas que están constituidas para el efecto, ¿verdad? Es interesante entonces que Max Weber señale que las demás asociaciones o los demás individuos pues no tienen realmente esa capacidad, a menos que el Estado mismo se los conceda y se los permita, ¿no? Entonces, aquí la única fuente, digamos, de ese derecho, si es que se le puede llamar derecho porque está entre comillas, es precisamente el Estado a través del aparato gubernamental. Bueno, aquí estamos, creo yo, en el corazón mismo de la denominada filosofía política. Ya en ese sentido, también uno de los grandes intelectuales del siglo pasado, como fue Isaiah Berlin, no sé si ustedes conocen a Isaiah Berlin en alguna de sus obras, pero es un autor al que realmente vale la pena leer. Era una mente sumamente cultivada, un hombre que
conocía realmente de muchas cosas, aparte de hablar varios idiomas. Pues en un texto muy importante que se denomina El pensamiento político de los románticos, ¿verdad? Bueno, Isaiah Berlin hace una afirmación y dice que la cuestión esencial y central de la filosofía política es la siguiente pregunta: ¿por qué los hombres deben obedecer a otros hombres? Esa es realmente la cuestión esencial según Isaiah Berlin, ¿verdad? De modo que, de acuerdo a esa opinión y de acuerdo a ese parecer, estamos aquí entonces en el centro mismo de la filosofía política. Ahora, tenemos que comenzar definitivamente hablando de las formas que el aparato gubernamental, a través del cual el Estado ejerce su llamado derecho a la violencia, pues las formas que a lo largo del tiempo ese aparato gubernamental ha tenido, ¿verdad? Y tal vez quisiera mencionar también así de paso brevemente que Hannah Arendt, esta filósofa, aunque a ella le caía re mal que le dijeran filósofa, digamos judío-alemana, que terminó pues adoptando la nacionalidad estadounidense, pues también ha señalado, digamos, para ella muy lamentablemente, muy de lamentar, que la filosofía política se haya convertido en una discusión acerca de los que mandan y los que obedecen, ¿verdad? Es decir, esa es la perspectiva que Hannah Arendt tiene de la filosofía política, ¿verdad? Algo verdaderamente lamentable, algo muy triste, que se haya convertido, pues, en un discurso que pone énfasis en el hecho de que unos son los que mandan y otros son los que gobiernan, ¿verdad? De suyo, Hannah Arendt va a señalar sobre todo a Platón como el gran responsable de que la filosofía política haya tomado ese rumbo, ¿verdad? Toda la historia de la filosofía política no es otra cosa, dice Hannah Arendt, que el discurso que tiene que ver con que unos mandan y los otros obedecen. Entonces, pues bueno, también el pensamiento de Hannah Arendt nos coloca en el centro mismo de las cuestiones de la filosofía política. En este caso, pues vamos a empezar nosotros con las llamadas formas de gobierno. Entonces, recordamos que en la antigüedad clásica, básicamente se reconocían tres formas de gobierno. En primer lugar, se caracterizaban por el número, digamos, de aquellos que tenían en sus manos la decisión de ejercer precisamente el gobierno. Eh, el gobierno de uno solo, ¿verdad? El gobierno de uno solo. Si ya se trata de un rey o ya se trata de un monarca, aquí estamos frente a un solo individuo que tiene en sus manos el uso y el empleo de la violencia y la fuerza y el poder, como dice Max Weber. Y el segundo tipo, la segunda forma, digamos, de gobierno por el número, era el gobierno de unos pocos, ¿verdad? Regularmente a este gobierno, pues se le encargaba realmente a los que se consideraban los mejores de la sociedad, los mejores, digamos, entre la población. Y eso de mejores también era un asunto que fue un asunto que generó diversas opiniones, ¿verdad? Entonces, el gobierno de uno solo, el rey, el monarca, el gobierno de unos pocos, los mejores, digamos, de la sociedad o de la población, y finalmente el gobierno de muchos, ¿verdad? El gobierno de muchos,
donde prácticamente la mayoría, como solemos decir el día de hoy, es la que tiene en sus manos, pues la decisión sobre el uso de la fuerza, el poder y la violencia. Pero esto de las formas de gobierno por el número está también asociada con las formas de gobierno por su naturaleza, ¿verdad? Entonces, como mencionábamos hace un momentito, el gobierno de uno tiene que ver con el monarca. Con el paso del tiempo, por supuesto, eso de la monarquía, pues fue adquiriendo diversas connotaciones, ¿verdad? A veces se trataba de un gobernante que heredaba el poder de parte de su progenitor, ¿verdad? O de parte de el anterior monarca que lo había nombrado como tal. A veces el monarca también se erigía como tal gracias a una victoria militar. E incluso llegó también, digamos, a accederse a el gobierno monárquico a través de matrimonios de conveniencia, ¿no? Entonces esto a lo largo del tiempo es lo que ha ocurrido, digamos, con la monarquía. Y el gobierno de pocos, denominado en términos generales por su naturaleza aristocracia, recordando que aristos es mejor en términos griegos, señala lo mejor o al mejor o los mejores en este caso, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes eran considerados realmente los mejores? Digamos, una especie de élite que por sus características estaba llamada a ejercer el gobierno. Bueno, en algún momento, si traemos a colación el pensamiento de Platón, podríamos decir que desde la perspectiva platónica, eh, los más sabios o los que más saben son los que deben de tener acceso, digamos, al gobierno y a gobernar. Otros llegaron a pensar que eran los dueños de la tierra, ¿verdad? Dentro de quienes elaboraron este pensamiento está precisamente Aristóteles. Eh, Aristóteles afirma en el contexto de su pensamiento que en toda nación hay dos pueblos, ¿verdad? Uno mayoritario y el otro minoritario. El mayoritario está constituido por los pobres y el minoritario está constituido por los ricos. Y entonces la idea realmente, digamos, de Aristóteles es que quienes gobiernan sean la minoría. Porque suponía, digamos, Aristóteles que si los pobres se ponían a gobernar, probablemente caerían en la tentación de repartir e incluso apropiarse de lo que no les pertenecía. Entonces, aquí tenemos otra idea, digamos, de aristocracia, entendida pues como el gobierno de aquellos que son propietarios de la tierra. En Aristóteles, pues esto también significaba que eran ciudadanos pertenecientes a la ciudad-estado desde hacía varias generaciones, ¿verdad? Que no eran nobles, que no era gente nueva, sino individuos que habían pertenecido por generaciones a la ciudad-estado, ¿no? Y por supuesto el gobierno de muchos que llegó a denominarse como democracia, ¿verdad? De la palabra demos, que significa pueblo, dicen algunos, pero la verdad es que el significado tal vez más exacto en relación con la vida ateniense sea la palabra barrios, ¿verdad? Demo es realmente un barrio, eh, porque digamos, recordemos que Atenas era una ciudad-estado compuesta por diversas eh, tribus, para llamarle de alguna manera, ¿no? Entonces,
no es, digamos, propiamente el pueblo, sino los barrios o las personas asentadas en los distintos barrios o cantones, como les llaman los suizos, o zonas, como les llamamos nosotros en la actualidad, quienes realmente tenían en sus manos, digamos, el gobierno, o por lo menos, digamos, dependía mucho realmente de su parecer y de su opinión. Entonces, estas fueron las tres formas, digamos, de gobierno que se reconocieron en la antigüedad. Y creo que ya que mencionamos el pensamiento platónico muy brevemente, creo que hay que regresar al capítulo número 7 del diálogo La República de Platón, que es donde encontramos el llamado mito de la caverna, este símil, esta metáfora con la cual Platón solía presentar figuradamente algunas de sus ideas fundamentales. Como ustedes conocen muy bien, digamos, el mito, no voy a caer en repeticiones aquí aburridas, solo tratar, digamos, de señalar que desde la perspectiva platónica, el único o los únicos realmente que pueden salir de la caverna, de la prisión de lo sensorial, del mundo del no ser, porque es el mundo de las sombras, de las imitaciones y de las copias, para subir, digamos, al topos Uranos, al mundo de la verdadera realidad, donde están las esencias y las sustancias, pues es el filósofo o los filósofos. Una clase de gente sumamente privilegiada por haberse dedicado, digamos, por completo a la búsqueda de la sabiduría o a la filosofía, que en ese momento era un estilo de vida, ¿verdad? El mismo Platón decía que el filósofo es un muerto en vida, precisamente porque tras la búsqueda de la sabiduría estaba el negarle al cuerpo eh, las satisfacciones, y se suponía que ese sacrificio de lo corporal, de lo físico, redundaba en una mejor preparación para llegar al mundo de las ideas, de las esencias. Y entonces aquí lo que tenemos, como decíamos hace un momentito, es prácticamente el gobierno de los más sabios, de los que más saben. Y como prácticamente estamos aquí ante individuos que, según el pensamiento platónico, deben de tener todo el poder en sus manos, es decir, todo el poder habido y por haber, entonces estamos ante la tiranía del más ilustrado, así de simple y así de sencillo. Entonces, Platón supone, digamos, que parte del ejercicio de la autoridad y del poder de parte del gobernante es precisamente la organización de la vida en sociedad, en el sentido de que él debe decidir a qué se van a dedicar las diferentes, como les llamamos, generaciones, eso. ¿A qué se van a dedicar las diferentes generaciones que van naciendo, digamos, en el contexto de la vida ciudadana? De modo que parece ser como que desde la perspectiva de Platón, el hombre común y corriente es incapaz de saber para qué ha nacido. Es incapaz, digamos, de saber cuál puede ser su función, digamos, en la vida y en la sociedad. Y por eso es que el filósofo rey, el que más sabe y más entiende, debe incluso destinar a
los individuos que van naciendo a aquellas funciones dentro de la sociedad que él considera que son las más necesarias en ese momento. Si se necesitan educadores o se necesitan soldados o se necesitan artesanos, en fin, etcétera, es precisamente el gobernante quien debe tomar esas decisiones por considerarse el más sabio. Bueno, este punto, digamos, al que hemos llegado reflexionando brevemente sobre el pensamiento de Platón, pues constituye la razón por la cual Hannah Arendt tiene una crítica muy fuerte en contra de la llamada filosofía política. Ella señala precisamente a Platón como el que empezó, digamos, esta idea dominante a lo largo de 2500 años de filosofía política en Occidente. Es decir, la idea de que la vida en sociedad no puede ir a ninguna parte si no hay quien manda, si no hay quien ejerza, digamos, el control sobre la vida de todas las personas. Y no vamos a meternos realmente a auscultar, digamos, la teoría política de Hannah Arendt, pero solo vale la pena recordar que según ella, las cosas no fueron así. Antes de Platón, las cosas no fueron así. Los ciudadanos atenienses se reunían en el ágora para discutir, para hablar, para charlar sobre la vida de la ciudad, sobre la vida ciudadana. Y el gobernante no aparecía por ninguna parte, ¿verdad? Era una cuestión que quedaba precisamente en las manos de la ciudadanía. Y entonces dice Arendt, es con Platón con quien realmente surge esta tendencia lamentable en el pensamiento político occidental, de que no puede haber vida en sociedad a menos que haya quien la mande, quien la dirija, quien la organice y quien tenga prácticamente todo el poder, la fuerza en sus manos. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario antes de pasar aquí a otra cosa. Todo claro para mí, licenciado, gracias. Ok, muy bien, gracias. Buenas tardes, yo sí tengo una duda. A ver, Habría que leer primero a Hannah Arendt, ajá. pero la curiosidad no está de más. ¿Por qué dirá ella o por qué piensa usted que estas definiciones de la filosofía política hicieron tanto eco por tantos siglos? ¿Por qué se aplicaron y por qué tuvieron ese éxito que ha tenido quizás hasta este momento? ¿Y por qué no se llegó o no se pasó más allá del modelo platónico de política y no se puso en crítica? Sabemos que hubo una época oscura que fue después de esto, pero me queda la duda, ¿qué dice ella o qué nos diría usted? ¿Por qué fue que esto se terminó extendiendo y diversificando demasiado? Excelente pregunta. Hannah Arendt le echa, bueno, la responsabilidad en gran medida a los filósofos y en general a los intelectuales. ¿Por qué? Porque se generó, digamos, la idea de que el pensar es algo exclusivo de una élite que está hecha para eso y se ha formado precisamente para eso, ¿verdad? Entonces, al darle prioridad, digamos, a las personas que supuestamente se dedican a pensar, se dejó prácticamente a un lado al resto de la población o al resto de los ciudadanos. Bueno, esto llevó a otra consecuencia, a darle una mayor importancia a la contemplación que a la acción, ¿verdad? Y entonces, al privilegiar la contemplación,
palabra con la cual tampoco ella está de acuerdo, ¿verdad? Porque significa ver como en el templo. De ahí viene contemplo, ¿sí? Contemplación. Pero empleemos de todos modos el término, es decir, al darle lugar realmente a la contemplación y eliminar la importancia de la acción, pues se trajo también una consecuencia verdaderamente grave sobre el resto de los ciudadanos. Importa realmente el mantenerse, como quien dice, en esa nube puramente teórica, despreciando definitivamente la acción, ¿verdad? Y entonces, de hecho, Hannah Arendt dice que los filósofos y los intelectuales en términos generales suelen no entender la vida práctica, ¿verdad? La vida eminentemente práctica, que es realmente la vida propia de la vida en la ciudad o de la vida en sociedad. Y entonces fueron estos factores los que condujeron realmente a que la denominada filosofía política pues le concediera más importancia a la autoridad, al poder, que a la vida de todos los días. ¿Cuándo? Dice Hannah Arendt, porque agrega también lo siguiente, ¿cuándo son los ciudadanos los que padecen, los que sufren, los que tienen vivencia y experiencia de lo que realmente está ocurriendo en el contexto de la vida en sociedad? El gobernante está en su palacio, está en su casa rosada o de cualquier otro color, completamente alejado del día a día, ¿no? Y entonces estos elementos que he señalado así muy atropelladamente y muy rápidamente del pensamiento de Hannah Arendt, pues la conducen, digamos, a hacer ese señalamiento de crítica hacia la filosofía política en general. Pero no sé si esto ayuda un poco, Oscar, a la reflexión que usted hacía. Claro que sí, creo que sí lo confirma, porque siguiendo la tesis marxista, ahí se cumple. Entonces, son unos los que lo viven, pero son otros los que los piensan. Entonces, esa diferencia entre el pensar y el vivir creo yo que fue bien complicada y sigue siéndolo, porque Sí. ahora tenemos nuestras formas de filósofos y nuestras formas de vivencia, entonces es complicado. Pero Sí, sí, gracias, Luis, por ahí vamos. bastante complicado, ¿verdad? Y también hay que recordar que precisamente al enfrentarse con el marxismo es que Hannah Arendt llegó a estas conclusiones que hemos mencionado rápidamente. Hay que leer su célebre obra sobre el totalitarismo, ¿verdad? Los orígenes del totalitarismo, donde ella hace referencia al totalitarismo comunista en la Unión Soviética y al gobierno totalitario de Hitler, digamos, en Alemania, y que ella sufrió, digamos, en carne propia. Pues resulta que tratando realmente de entender por qué habían surgido esos dos totalitarismos, el comunista y el nacionalsocialista, Hannah Arendt pensó que había que culpar a Carlos Marx, ¿verdad? De hecho, la obra sobre Marx quedó inconclusa, ¿verdad? Ya no la terminó, porque en su reflexión Hannah Arendt llegó a la conclusión de que realmente Marx no era el responsable del totalitarismo, sino que era una víctima del pensamiento que había arrancado con Platón, ¿verdad? Entonces, de Platón hasta nuestros días, se trata de que unos tengan todo el poder habido y por haber y controlen la vida de los ciudadanos, desde Platón, ¿verdad? Entonces, claro, para Hannah Arendt, el totalitarismo comunista en la Unión Soviética no fue sino una consecuencia de esa manera de hacer filosofía política desde que Platón escribió su obra, ¿no? Desde que estableció que la vida en sociedad no se puede vivir si uno no manda y los otros no obedecen. Eso, pues bueno, hay que tenerlo también en cuenta así muy rápidamente, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna otra cuestión antes de que podamos continuar con estos asuntos.
Sí, Bueno, licenciado, disculpe, a raíz de a esta ver, pregunta Belis, de Oscar, a ver, me surge a mí la duda de que si ella proponía algo, pues si llegó sí, básicamente a eso, a proponer alguna solución para esto o algún otro modelo se podría decir, ¿verdad? ya, Gobierno. ya. Híjole, bueno, está bien. Algún día llevarán conmigo el curso sobre Hannah Arendt. Soy el responsable del mismo, pero digamos, ya que salen estas cuestiones, vamos a aprovechar el momento. Una de las propuestas importantes de Hannah Arendt es que se reconozca la importancia de la acción humana, la acción humana. Porque ella asegura que juntamente con la acción surge también el discurso, ¿verdad? Ya no hay una separación entre el discurso cultivado por el filósofo y el intelectual y la acción que lleva a cabo el hombre ignorante que no sabe absolutamente nada. Aquí ya no hay esa separación. Ella propone que se le dé, digamos, la importancia que debe tener la acción humana porque de ella surge el discurso. Y se trata realmente de la acción y el discurso de cada ciudadano, ¿verdad? Eso para empezar. En segundo lugar, propone que aquello que Platón desechó sea aceptado como lo más importante. Recuerdan que Platón desechó la doxa para darle importancia a la episteme. Platón desechó la doxa. La doxa son puras opiniones torpes que no sirven absolutamente para nada. El conocimiento está en las esencias y en las sustancias. Dice Hannah Arendt, Platón equivocó totalmente el camino, ¿verdad? Hay que darle importancia a la doxa. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene su opinión según le va en la fiesta, como decimos común y corrientemente. Nos toca definitivamente de manera directa en el bolsillo, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, lo que ocurre en el contexto de la vida en sociedad. Y es precisamente de ese intercambio de las opiniones entre los ciudadanos donde puede de alguna manera surgir algunas soluciones y algunas respuestas a lo que precisamente nos afecta a todos, ¿no? Entonces, me parece que estas dos cuestiones podrían servir a aclarar un poquito, digamos, las propuestas que Hannah Arendt va a ir haciendo frente a aquello con lo que no está de acuerdo, ¿verdad? Por ahí iría realmente la cuestión, pero no sé si había algo más en su pregunta o en su comentario. Pues creo que es de estudiarlo, ¿verdad? De estudiar a la pensadora en sí, porque me imagino que hay mucho más, ¿verdad? Sí. Pero muchas gracias, licenciado. Perdón, muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias, Melissa. Muy, muy, muy interesante todo este rollo. ¿Qué Bueno, entonces, perdón. tal? ¿Cómo están, compañeros? Perdón, licenciado, que si me A escucho un ver, poco de la carrera, pero ando afuera. Eliezer. Ahorita pregunto, que estoy comprando las cosas, pero también me llama muchísimo la atención ese tema, ¿verdad? Porque sería de analizar hasta qué punto Hannah Arendt y todos los filósofos en realidad son honestos con sus posturas, tanto políticas como del poder, porque a mi parecer el filósofo no debería fungir como administrador de poder, y esto lo vengo manteniendo en unas cosas que estoy escribiendo. Y también interesante también la relación que tenía Hannah Arendt con Heidegger, y de hecho la tuvo todavía, esa relación la tuvo después, cuando Heidegger ya fue nombrado pues el rector o como fuera de la escuela de Friburgo, lo cual es interesante porque obvio lo que pasó entre Heidegger y su maestro Husserl no solamente fue una cuestión digamos de conocimiento, sino fue una cuestión también de alta traición racial, en la cual obviamente Heidegger en su último comentario, ahorita olvido el comentario, lo estaba leyendo cabalmente anoche, que es un postulado que él mandó, es abiertamente clasista, abiertamente pues antisemita y abiertamente nazista. Nazi. Entonces, entonces sería de analizar hasta qué punto
pues Hannah Arendt es consciente de a quienes hay que apuntar en la vida, ¿verdad? Porque quizá a su novio no. Esa es una, y la otra también. Este es un tema bastante, como dice Melissa, hay que leer. Uno debe leer para no solamente repetir. Y es complicado porque eso consume tiempo y consume salud. Como usted dijo hace un ratito, uno da la vida o algo así, creo que dijo Platón, no sé qué. En fin, eso sería bueno analizarlo, y lo otro lo olvidé. Así que, pues nada, ya no se me dan dónde sientan los mandados, pero bueno, eso. Muchas gracias, muchísimas Vale, gracias. Sí, no, es apasionante todo este rollo, ¿verdad? Y es por bello. supuesto, sí, por supuesto, pues va a llegar un día en que nos encontremos por aquí y hablemos ya de Hannah Arendt y de su obra de una manera muy detenida, incluyendo, por supuesto, su relación, no sexual ni sentimental con Heidegger, pues, sino a nivel estrictamente intelectual, ¿verdad? Entonces, pues Heidegger para ella es un ejemplo de lo que los intelectuales realmente llegan a hacer y con lo que pueden llegar a comprometerse precisamente por no darle importancia al ciudadano común y corriente que es, al que prácticamente se lo lleva el río con todo aquello que ocurre en el contexto de la vida en sociedad, ¿verdad? Bueno, interesante. Ok, Aristóteles. Regresemos a los clásicos. Con Aristóteles, bueno, empezamos con su idea de que el hombre es un animal político, un son politicón. No necesito recordarles pues a ustedes que político aquí significa ciudadano, ¿no? Es un animal cuya naturaleza es precisamente la ciudadanía, ¿verdad? Ahora, el hecho, digamos, de que Aristóteles conciba y entienda al ser humano como viviendo en el contexto de la vida en sociedad, pues no deja realmente de ser un principio fundamental, pues porque es viviendo realmente en sociedad que también nos humanizamos. Hay que recordar, digamos, el principio griego de que es la convivencia con los demás lo que nos provee, digamos, el carácter de humanos a través del proceso de la educación, ¿verdad? Sobre todo la educación llamada informal, porque esta gente no está pensando, digamos, en la secundaria, ni en la universidad, ni nada de eso que no existía entonces, sino la educación que recibimos desde el momento de nacer en el contexto de nuestro hogar, que es parte, digamos, de una sociedad, en fin, pues es ahí donde nos convertimos en seres auténticamente humanos a través de la disciplina, podríamos decir, que nos impone precisamente la convivencia pacífica. Por eso, digamos, es que lo político aquí podría muy bien considerarse como sinónimo de social. Entonces, auténticos seres humanos son los que integran definitivamente la vida en sociedad. Es decir, todo aquel que no se ha humanizado, pues es definitivamente incapaz de vivir esa vida en común que es la vida en sociedad. Ahora, hay que recordar también en el contexto del pensamiento aristotélico que la actividad humana está siempre orientada teleológicamente. Es decir, perseguimos metas, fines y objetivos. El ser humano es un ser finalístico o un ser teleológico, para decirlo de alguna manera. Y por supuesto también tenemos que recordar que en medio de todos los fines particulares, pues Aristóteles señala la posibilidad de un fin último tras el cual pues todos los seres humanos vamos, como es la felicidad o la eudaimonía, como
se le denominó estrictamente en el pensamiento griego. Entonces, esa dicha, esa felicidad no solo es una cuestión personal, no solo es una cuestión individual, sino también tiene que ver con la vida en sociedad, también tiene que ver con el conglomerado. Es decir, Aristóteles creía y pensaba, pues que la vida en sociedad también debe tener como fin la felicidad, la eudaimonía. Y en ese sentido, Aristóteles entendía que hay formas puras, digamos, de gobierno. Y fundamentalmente son las tres que hemos mencionado, ¿verdad? Si la monarquía, él la consideraba como una forma pura, una forma legítima, una forma aceptable, al igual que la aristocracia también, ¿verdad? El gobierno de los mejores y, por supuesto, la democracia a la cual él prefería de alguna manera llamarle república o politeia, ¿verdad? Es decir, donde la gran mayoría o el grueso, digamos, de los ciudadanos, pues tenía una participación muy importante en la vida de la ciudad. Pero por supuesto, la pureza, digamos, de estos tres o de estas tres formas de gobierno dependía realmente si eran capaces de promover la felicidad, no solo a nivel individual, sino a nivel del pueblo, digámoslo, o a nivel de la sociedad en términos generales. Entonces, mientras el monarca esté preocupado y ocupado por procurar la felicidad de la gente y de la sociedad como un todo, pues será un gobierno legítimo, y lo mismo la aristocracia y lo mismo también la politeia o la república. Pero por supuesto que las tres formas de gobierno también se pueden volver impuras. Y entonces el monarca que emplea el poder, la autoridad y la fuerza y la violencia para su propio bienestar y no para procurar el bienestar de los demás, entonces se convierte en un tirano. Es decir, está abusando precisamente de la autoridad que se le ha dado y de la fuerza que se ha puesto en sus manos. Igualmente, la aristocracia, que como decíamos hace unos minutos, para Aristóteles los mejores son los dueños de la tierra. Algunos no le llaman aristocracia, sino plutocracia. O sea, el gobierno de los ricos, ¿verdad? Plutocracia, gobierno de los ricos. Entonces, un gobierno de los mejores, un gobierno aristócrata, se puede convertir también en un gobierno ilegítimo, impuro, viniendo a convertirse en oligarquía. Insisto, la palabra oligarquía no es la correcta. Deberíamos de emplear la palabra plutocracia, ¿verdad? Porque oligarquía es un grupo, digamos, privilegiado, pero no se dice en función de qué tiene esos privilegios. Y es precisamente en función de la posesión de la tierra desde la perspectiva de Aristóteles. Por lo tanto, habría que cambiar oligarquía por plutocracia. Pero en todo caso, se trata de un gobierno que ha degenerado, que ha perdido definitivamente su razón de ser, ¿verdad? Y Doctor, disculpe. A ver, por favor. ¿Me podría usted aclarar lo de plutocracia? Perdón, es que no logré tomar nota de esa parte. Sí. ¿Qué significa? Ajá. Gobierno de los ricos, ¿verdad? Plutocrator, ¿verdad? Es decir, es el que gobierna, es el rico, el que tiene riqueza, ¿no? Fundamentalmente ese es el significado de esa expresión griega. Y, muchas gracias. Ajá, gracias. Y lo que digo es que debería de cambiarse realmente la palabra oligarquía, ¿verdad? Porque, insisto, un oligarca es alguien que pertenece a una minoría privilegiada, pero no dice la palabra oligarquía en qué consiste ese privilegio, ¿verdad? En cambio, la plutocracia el término, perdón.
Perdone, los dos nos interrumpimos. Le preguntaba si podemos decir que la plutocracia está dentro del término oligarquía o la oligarquía pertenece al término plutocracia. ¿Quién contiene a quién? Yo creo que esa es una buena observación. Oligarquía es un término más amplio, ¿verdad? Y plutocracia vendría a ser una especie de manifestación de la oligarquía. Yo creo que eso fue muy importante traerlo a colación, ¿verdad? Hablando de la propiedad del uso de los términos. Sí, plutocracia entonces vendría a ser parte de la manifestación de la oligarquía, porque podría haber oligarquías de otra clase, pues, ¿verdad? Por raza o por, no sé, cualquier otra condición que se considerara hasta cierto punto privilegiada, pues, ¿verdad? Bueno, pero decíamos que también la denominada democracia o politeia de parte de Aristóteles también puede, digamos, degenerar, y la degeneración consiste en convertirse en demagogia, ¿verdad? Ahora, este es otro término. El término demagogia es un término que necesitamos también enderezar, porque para nosotros hoy en día la demagogia es un tipo de discurso, ¿sí? Es un tipo de discurso, ¿verdad? Un discurso que trata de caer bien, un discurso que trata de ofrecer, bueno, el oro y el moro, como se decía antes, pero desde la perspectiva aristotélica, la demagogia es un tipo de gobierno, ¿verdad? Un tipo de gobierno que trata realmente de congraciarse, que trata de satisfacer o de obtener, digamos, la simpatía del montón, es decir, así de simple y así de sencillo, ¿verdad? Entonces, para Aristóteles la demagogia no es un discurso, es una forma degenerada de gobierno, es decir, la politeia y la democracia han degenerado entonces en un gobierno demagógico, es decir, que está interesado, insisto, en ganar la simpatía y el apoyo del montón. Es decir, tal vez la palabra chusma incluso podría ser utilizada como equivalente, ¿no? Entonces, ahí Populismo también podría ser un sinónimo. ¿Perdón? Populismo podría ser un sinónimo, ahorita que está tanto en boga esta palabra. En cuanto al discurso, tal vez sí, ¿verdad? Pero que el populismo sea un tipo de gobierno, no sé, no sé. Sería de ponernos a pensar detenidamente si realmente el populismo es una forma de gobierno, por el contrario, digamos, es una forma de abordar las cosas, una forma de tratar de ganar, digamos, el favor de la gente. En todo caso, sería tal vez más un discurso, creo yo, Exacto, ¿verdad? exacto, eso iba a decir. El populismo es un discurso de gobierno. En Ujú, realidad sí se le conoce. Y es propio del tan mencionado iliberalismo, que es ujú. populismo al final. Ajá, pero es un discurso de gobierno, no es un modo de gobierno. Ok, ok, bueno, está bien. No sé si alguna otra opinión, algún otro parecer en cuanto a estas cuestiones relacionadas con el pensamiento aristotélico. Sí, yo A tengo ver. una, justamente hace un par de presentaciones, cuando usted nos explicaba de que la persona tiene intenciones teleológicas, ¿verdad? Entonces ponía yo a pensar acerca de ese fin o esa intención que tiene la persona, que es pues perseguir esta felicidad o la eudemonía. Y eso me hacía hacerme la pregunta, ¿no haría esto entonces de las personas alguien determinista? O sea, querer únicamente encontrar la felicidad, o sea, que el único fin sea la felicidad. ¿No sería eso determinista? O sea, no tener más opciones más allá de la felicidad que la propia felicidad. Ujú. Bueno, esta es una pregunta muy difícil de responder, creo yo. En primer lugar, recordemos que el determinismo es una concepción, digamos, del universo que afirma que todo está
prefijado y fijado de antemano, ¿verdad? Y que el ser humano no puede hacer entonces otra cosa, ¿verdad? En ese sentido, si hubiera un determinismo, la felicidad se conseguiría no importa qué. Es decir, no importa qué se haga, es decir, es realmente lo que está es establecido, lo que está, digamos, de antemano fijado que debe ocurrir. Entonces no habría lugar realmente para otra cosa diferente de la felicidad misma, pero sabemos que la vida realmente no es así, ¿verdad? Es decir, hay muchos fracasos en la vida, hay muchas circunstancias que pueden derribar nuestros proyectos, digamos, hacia el futuro. No solo hay ganancias, también hay pérdidas, no solo hay alegrías, también hay tristezas, hay dolor en la vida, en fin. Entonces, creería realmente que no habría realmente un determinismo en ese sentido, pero también habrá que recordar que lo que es felicidad es algo muy subjetivo, algo muy personal, ¿verdad? Lo que es la felicidad para uno puede no serlo para otro, y de hecho, definitivamente es así. Y entonces, siendo la felicidad una especie de forma, ¿sí? Una especie de forma que cada quien va a llenar con su propio parecer, su propia concepción, digamos, de lo que lo va a hacer feliz, pues me parece que también este elemento aleja rotundamente el determinismo de esta doctrina eudemonista. Pero no sé, Jairo, si iba por ahí realmente Sí, definitivamente por ahí vamos. Bueno, está bien, muchas gracias. A mí Gracias. me gustaría, si me permite rápidamente, Sí, Enrique, sí, 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 por favor. decir que entonces con Aristóteles esto es como un pequeño decir, ¿verdad? Que la felicidad se vuelve el fin, pero no el medio para llegar a otras cosas. Ahora con la postura de Jairo o la construcción que iremos haciendo de esto sería al revés. Es decir, que la felicidad sería un medio para conseguir algo más, otra finalidad. El problema es qué va a sustituir esa finalidad si ya no es Ah, la felicidad. En Aristóteles, pues es obvio, pero con sí. nosotros, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que sustituye a la felicidad? Ahorita Sí. recuerdo, hace unos días terminé de leer Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y Ah, cada él ya, plantea eso, ya. donde no solo del lado de la novela, con la historia que plantea él con relación a la finalidad de los hombres, sino las posibles propuestas o respuestas que nos da él antes. Y dice que, por ejemplo, una idea que sería totalmente distinta a la aristotélica de buscar la felicidad sería hacernos esta pregunta. Cada vez que hagamos algo, pensemos algo o vayamos a decir algo. Ujú. Él decía de esta manera, preguntarnos que si esto que voy a decir o pensar es lo que va a apoyar a que el principio final de la humanidad exista. Y en realidad ese principio final era como una idea más cercana al cooperativismo, a la humanidad, a una idea de humanidad un poco distinta totalmente. Pero entonces ser feliz como tal, si lo ponemos en ese pequeño esquema un poco cerrado, ser feliz sería el medio para preguntarnos si siendo yo feliz, haré que los demás también sean felices o que esta felicidad que yo tengo no vaya a perturbar la felicidad mayor de los demás. Es algo bien complicado, sí, pero en Aristóteles creo que él como teleológico, filósofo de la teleología, creo que sí tiene eso, que la finalidad de felicidad como tal es un concepto muy completo, muy amplio, pero si tenemos una idea, la misma idea que todos tenemos ahorita de felicidad, creo que sí es un poco cerrado con relación a cuál podría ser el devenir del hombre y cuál sería también su accionar con relación a ese devenir. Si el devenir se resume solo en ser feliz, eso sí, la felicidad en Aristóteles va a ser un concepto bien amplio, pero si tenemos esa idea, creo que sí es importante criticarla. Ya, bueno. O podría ser también, digamos, que la humanidad, pensar en la humanidad me haga feliz a mí, ¿verdad? Porque como decíamos, la felicidad no está escrita en ninguna parte qué es lo que sea, ¿verdad? Sino que cada quien tiene que darle la configuración, digamos, que le parezca. Y entonces pensaría también que lo que queremos alcanzar y lograr y que pensamos que nos va a dar cierta felicidad o ciertos niveles, digamos, de satisfacción, siempre se convierte
en un medio, ¿verdad? Es decir, lograr el título en el universitario, pues es algo que esperamos que nos dé profunda satisfacción, pero una vez graduados, eso nos puede servir para pretender lograr y alcanzar otras cosas, pues, ¿verdad? Qué sé yo, encontrar un mejor empleo, tener un mejor salario, mejorar la vivienda, comprarse un auto, viajar. Bueno, es decir, los fines se están convirtiendo constantemente en medios, pues, ¿verdad? Y el hombre parece no alcanzar la felicidad absoluta en este mundo, ¿verdad? Por eso decía alguien, no digas que un hombre fue feliz hasta que haya muerto. Pero entonces, ¿ya para qué? ¿Verdad? Parece pues como que es, no sé, a mí me parece un poco difícil encontrar un fin ulterior a la búsqueda de la felicidad. Me parece un poco difícil. No digo que sea imposible, pero habrá que quebrarse mucho los sesos, como decimos, para tratar de encontrar una posible sustitución, digamos, al fin último, que es la felicidad según el pensamiento aristotélico, ¿verdad? Pero no sé si hay alguien más que quiera decir algo en torno a este asunto. Tal vez podría ser el reto contextualizarnos, porque como de la forma en la que usted lo expone, ¿verdad? Si es problemático encontrar esta felicidad subjetiva. Tal vez la pregunta que tendríamos que hacer es, ¿por qué necesitamos la felicidad? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro contexto para que necesitemos perseguir una felicidad? ¿Por qué no podemos ser felices dentro del contexto sin tener que perseguirla, verdad? Felicidad inmanente, dice Jairo. Bueno, sí. ¿Por qué necesitamos realmente la felicidad, verdad? No sé. Creo que es parte de la vida auténticamente humana, ¿verdad? Porque aparentemente los animales no saben nada de eso, ¿verdad? Es decir, es una categoría propia realmente de la capacidad de futuro que tiene el hombre, ¿verdad? Que también es una categoría muy antropológica, ¿verdad? La futurición, como le llama Ortega y Gasset, es parte realmente de esa capacidad que el hombre tiene de tener una vida aventada hacia el día de mañana, ¿verdad? Porque la vida es eso, es futuro, es el día de mañana. Y entonces creo que en el fondo hay tal vez la lejana o profunda convicción de que el día de mañana nuestra vida va a sufrir algunos cambios para mejor, pues, ¿verdad? Que nuestra existencia no se va a mantener en estas condiciones, sino que habrá nuevas condiciones, que es lo que creo que la acción humana realmente procura en términos generales, ¿verdad? Porque la condición de estudiante debe realmente dar lugar a la condición de graduado de la universidad. Ese es el proyecto, digamos, al cual en buena parte la vida de ustedes personalmente está dedicada en estos momentos. Y supongo que cuando uno tiene, digamos, una visión hacia el día de mañana de cambiar sus condiciones actuales, pues no lo hace solo porque sí. Hay aquí una especie de esperanza que creo que está relacionada con eso que llamamos felicidad, ¿verdad? Es decir, espero que esas condiciones me den una mayor satisfacción, un mayor nivel de satisfacción que el que tengo en estos momentos con mi vida. Pues claro, como ya lo hemos dicho, esto no es absolutamente seguro, pues, ¿verdad? Es decir, tantas cosas pueden suceder, pueden atravesarse, pueden surgir, que no nos permitan lograr los planes que queremos realmente desarrollar. No, es parte, digamos, de la vida como una aventura, ¿verdad? Entonces, no sé, un poco difícil realmente tratar de encontrar otra meta y otra finalidad
para la acción y para la vida que no sea eso que llamamos felicidad, ¿verdad? Pero bueno, se ha puesto interesante esta cosa alrededor de este concepto. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Hay que recordar entonces, y con esto yo voy a cerrar mi exposición el día de hoy. Para Aristóteles, la mejor forma realmente de gobierno es el gobierno de carácter moderado, que está caracterizado por la aristocracia. Volvemos otra vez por la plutocracia, para ser más concretos. Pero afirma que es mejor el gobierno de la ley, que es la razón desprovista de pasión. Así lo dice Aristóteles. Entonces, tal gobierno debería, dice Aristóteles, estar basado en una constitución, ¿verdad? Que es a lo que precisamente le denominó politeia Aristóteles. Entonces, supone, digamos, que el poder que se le ha dado al gobernante o a los gobernantes, ese monopolio, digamos, de la fuerza, debe de alguna manera estar al servicio de el aparato jurídico, digamos, lo que él denomina constitución, para hacer cumplir de alguna manera las leyes o los principios, digamos, de convivencia. Creo que esta propuesta de Aristóteles es un poco desconocida, pero la encontramos precisamente en el contexto de su obra. Entonces, más que personas, digamos, más que individuos, sería en este caso la ley o las leyes las que terminarían de alguna manera ejerciendo el gobierno, de modo que los individuos nombrados para ello prácticamente gobernarían en nombre de la ley en este caso. Verás, suponiendo, por supuesto, que la ley no está hecha ni para ricos, ni para pobres, ni para fulanos, ni menganos, sino de carácter general y de aplicación, digamos, universal. Entonces, bueno, yo voy a dejar, digamos, mi exposición aquí en este punto y si hay algún comentario respecto a esto último, pues también se agradece, ¿verdad?